La lírica, también conocida como género lírico, es un género literario mediante el cual un autor describe o comunica una situación emocional o existencial a través de un lenguaje poético, cargado de ambigüedades semánticas, giros lingüísticos y comparaciones. Su expresión habitual es el poema, o sea, se trata del género al que pertenece la poesía. A continuación le vamos a explicar sobre todas las líricas que han existido en la historia. La lírica griega es un género literario que se originó en la antigua Grecia en el siglo VII a.C., durante el periodo arcaico de la antigua Grecia, y se caracteriza por ser una expresión personal y emocional de los poetas. Características: expresión personal y emocional, uso de la métrica y el ritmo, temas como el amor, la naturaleza, la religión y la muerte, uso de la ironía y la metáfora. Autores destacados: Safo de Lesbos, siglo VII a.C., poetisa que escribió sobre el amor y la pasión. Alceo de Mitilene, siglo VII a.C., poeta que escribió sobre la política y la guerra. Píndaro, siglo VII a.C., poeta que escribió sobre la religión y la victoria. Baquílides, siglo VII a.C., poeta que escribió sobre la mitología y la historia. Obras destacadas: Odas de Píndaro, colección de poemas que celebran las victorias en los Juegos Olímpicos. Fragmentos de Safo, colección de poemas que exploran el amor y la pasión. Cantos de Alceo, colección de poemas que critican la política y la guerra. Epinicios de Baquílides, colección de poemas que celebran las victorias en los Juegos Olímpicos. Es importante destacar que la lírica griega se ha transmitido a través de los siglos en forma de fragmentos y citas, por lo que muchas de las obras originales se han perdido. La lírica romana es un género literario que se desarrolló en la antigua Roma y se caracteriza por ser una expresión personal y emocional de los poetas. Características: influencia de la lírica griega, uso de la métrica y el ritmo, temas como el amor, la naturaleza, la política y la moral, uso de la ironía y la metáfora, énfasis en la forma y la estructura. Autores destacados: Catulo, siglo I a.C., poeta que escribió sobre el amor y la pasión. Horacio, siglo I a.C., poeta que escribió sobre el amor y la mitología. Tíbulo, siglo I a.C., poeta que escribió sobre el amor y la naturaleza. Propercio, siglo I a.C., poeta que escribió sobre el amor y la política. Obras destacadas: Carmina de Catulo, colección de poemas que exploran el amor y la pasión. Odas de Horacio, colección de poemas que reflexionan sobre la moral y la política. Amores de Ovidio, colección de poemas que exploran el amor y la mitología. Elegías de Tibulo, colección de poemas que reflexionan sobre el amor y la naturaleza. Elegías de Propercio, colección de poemas que exploran el amor y la política. La lírica medieval es un género literario que se desarrolló en Europa durante la Edad Media, aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV. Características: temas religiosos y morales, uso de la alegoría y la simbología, influencia de la liturgia y la música sacra, uso de la lengua vernácula, romances y el latín, énfasis en la forma y la estructura. Autores destacados: San Agustín, 354 a 430, obra Confesiones. Boecio, 480 a 524, obra Consolación de la Filosofía. Alcuino de York, 735 a 804, obra Oda a la Santísima Trinidad. Bernardo de Cluny, siglo VII, obra de Contemptu Mundi. Francisco de Asís, 1182 a 1226, obra Cántico del Sol. Obras destacadas: Seguentía de Notker Balbulus, siglo IX. Carmina Burana, siglo XIII. Cantigas de Santa María, de Alfonso V el Sabio, siglo XIII. Divina Comedia de Dante Alighieri, siglo XIV. Es importante destacar que la lírica medieval se desarrolló en diferentes regiones de Europa como Italia, Francia, España y Alemania, y que cada región tuvo sus propias características y autores destacados. La lírica renacentista es un género literario que se desarrolló en Europa durante el Renacimiento, aproximadamente desde el siglo XV hasta el siglo XVII.
Características: renovación de la forma clásica, uso de la métrica y el ritmo, temas como el amor, la naturaleza y la belleza, influencia de la mitología y la literatura clásica, énfasis en la elegancia y la precisión, autores destacados: Petrarca, 1304 a 1374, considerado el padre de la lírica renacentista. Boccaccio, 1313 a 1375, obra Rime. Lorenzo de Medici, 1449 a 1492, obra Canzoniere. Juan Boscán, Obras poéticas. Garcilaso de la Vega, 1501 a 1536, Obras poéticas. Obras destacadas: Canzoniere de Petrarca, Rime de Boccaccio, La Vida Nuova de Dante Alighieri, Amoroso Visione de Boccaccio y Églogas de Garcilaso de la Vega. Es importante destacar que la lírica renacentista se desarrolló en diferentes regiones de Europa, como Italia, España y Francia, y que cada región tuvo sus propias características y autores destacados, como pasó con la literatura medieval. La lírica prerromántica es un movimiento literario que surge en Europa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Como un precursor del romanticismo, fue caracterizada por tener énfasis en la emoción y la imaginación, interés por la naturaleza y lo sublime, por el rechazo a la razón y a la lógica, por la fascinación y por lo misterioso y lo irracional. Usa un lenguaje rico y simbólico. Algunos autores destacados de la lírica prerromántica en la época fueron Johann Wolfgang, Friedrich Hölderlin, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge y Novalis. Obras destacadas de la lírica prerromántica que fueron incluidas fue La rima del anciano marinero, baladas líricas, himnos a la noche, elegías romanas. Estos autores y obras Juan Boscán, Obras poéticas. Garcilaso de la Vega, 1501 a 1536, Obras poéticas. Obras destacadas: Canzoniere de Petrarca, Rime de Boccaccio, La Vida Nuova de Dante Alighieri, Amoroso Visione de Boccaccio y Églogas de Garcilaso de la Vega. Es importante destacar que la lírica renacentista se desarrolló en diferentes regiones de Europa, como Italia, España y Francia, y que cada región tuvo sus propias características y autores destacados, como pasó con la literatura medieval. La lírica prerromántica es un movimiento literario que surge en Europa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Como un precursor del romanticismo, fue caracterizada por tener énfasis en la emoción y la imaginación, interés por la naturaleza y lo sublime, por el rechazo a la razón y a la lógica, por la fascinación y por lo misterioso y lo irracional. Usa un lenguaje rico y simbólico. Algunos autores destacados de la lírica prerromántica en la época fueron Johann Wolfgang, Friedrich Hölderlin, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge y Novalis. Obras destacadas de la lírica prerromántica que fueron incluidas fue La rima del anciano marinero, baladas líricas, himnos a la noche, elegías romanas. Estos autores y obras sentaron las bases para el movimiento romántico, enfatizando la emoción y la imaginación y la conexión con la naturaleza. La lírica romántica es un movimiento literario que surgió en Europa a principios del siglo XIX. Fue caracterizado por tener énfasis en la emoción, la imaginación y la subjetividad, interés por la naturaleza, lo sublime y lo exótico, rechazo a la razón y a la lógica, fascinación por lo misterioso, lo irracional y lo sobrenatural, uso de un lenguaje rico, simbólico y musical. Algunos de los autores más destacados de la lírica romántica en esa época fueron Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, John Keats, Francisco de Quevedo, Gustavo Adolfo Bécquer, Alfonso de Lamartine y Víctor Hugo. En las obras más destacadas de la lírica romántica fueron incluidas Don Juan, Prometeo desencadenado, Odisea de una urna griega, meditaciones poéticas, odas y baladas. Estos autores y obras
reflejan la esencia del romanticismo, con su enfoque en la emoción, la imaginación y la conexión con la naturaleza y lo sublime. La lírica de la mitad del siglo XIX, también conocida como la lírica del realismo y el postromanticismo, fue caracterizada por tener un enfoque más realista y objetivo, alejándose del romanticismo. Interés por la vida cotidiana, la naturaleza y la condición humana. Uso de un lenguaje más sencillo y directo. Énfasis en la observación y la descripción. Influencia de la filosofía positivista y el cientificismo. Algunos de los autores destacados de esta época fueron Charles Baudelaire, Gustave Flaubert, Robert Browning, Elizabeth Barrett Browning, Walt Whitman, Emily Dickinson, José Porcea y Rosalía de Castro. En estas obras más destacadas de la época fueron incluidas Las flores del mar, La educación sentimental, Hojas de hierba, Cantares gallegos, El estudiante de Salamanca y Sones fronte portuguesa. Estos autores y obras reflejan un cambio hacia un enfoque más realista y objetivo con un interés por la vida cotidiana y la condición humana. La lírica del vanguardismo fue un movimiento literario que surgió a principios del siglo XX. Fue caracterizada por el rechazo a las formas tradicionales y convencionales de la poesía, experimentación con nuevos ritmos, métodos y estructuras. Fue con un uso de lenguaje innovador y experimental. Hicieron énfasis en la imagen y la sugerencia. Fueron influencia de las vanguardias artísticas como el cubismo y el futurismo. Algunos autores destacados de la lírica del vanguardismo fueron Guillaume Apollinaire, André Breton, Tristán Tzara, Vladimir Mayakovsky, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges y Salvador Dalí. En las obras más destacadas de la lírica del vanguardismo fueron incluidas Alcoholes, Poemas de amor, La prima de las máquinas, Poeta en Nueva York, 20 poemas de amor y una canción desesperada, Fervor de Buenos Aires. Estos autores y obras reflejan un espíritu innovador y experimental que busca romper con las convenciones poéticas tradicionales y explorar nuevas formas de expresión. La lírica contemporánea es un movimiento literario que abarca desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Fue caracterizado por tener diversos estilos y tendencias, por la experimentación con nuevos lenguajes y formas, porque hizo énfasis en la subjetividad y la intimidad. Uso de la ironía, la ambigüedad y la fragmentación. Reflexión sobre la condición humana, la tecnología y la globalización. Los autores más destacados de la lírica contemporánea fueron Octavio Paz, Carlos Drummond, Mario Benedetti, Nicanor Parra, Juan Gelman, Adonis, Wisława Szymborska y Derek Walcott. Obras destacadas de la lírica contemporánea, donde se incluyó Piedra de Sol, Poemas de la Oficina, Poemas y Antipoemas, Composiciones, El libro de las preguntas, El fin y el comienzo, Oda a los elementos. Estos autores y obras reflejan la diversidad y la complejidad de la lírica contemporánea, que busca explorar nuevas formas de expresión y reflexionar sobre la condición humana en un mundo en constante cambio. La lírica es un tesoro invaluable de la humanidad que nos permite explorar la riqueza y complejidad de la experiencia humana a lo largo de la historia. Su diversidad y riqueza son un testimonio de la creatividad y la imaginación humanas, y nos invitan a seguir explorando y expresando nuestras propias emociones y experiencias a través de la palabra, a través de la ética, de la poesía y de la lírica. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver.